Buenas tardes con todos. Me presento, soy Diana Silva, asesora académica de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para este curso de Brigada de Emergencia, clase de primeros auxilios. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la importación de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital, diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos internacionales y nacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El ponente del día de hoy será el ingeniero industrial con maestría en dirección de empresas industriales y de servicios. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional liderando compañías en los sectores productivos, logísticos y servicios, implementando gestión estratégica e indicadores, gestión de procesos, Lean Manufacturing, sistemas de gestión de calidad, servicio al cliente y mejora continua. Es docente, capacitador, consultor y analista en mejora y automatización de procesos. BPMN. Sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo. Medio ambiente y mejora continua, así como gestión logísticas. Actualmente es consultor especialista senior gestión por procesos. Sistemas de gestión de calidad y mejora continua en LD Ingenieros. Docente en Instituto ADEX, Instituto Superior Tecnológico IDAT y Cibertet Perú SAT. El propósito de esta clase es que el participante al finalizar el curso interprete y comprenda la definición de primeros auxilios, así como entienda y aplique los conceptos de signos vitales. El temario para el día de hoy será manejo del paciente, evaluación prepaciente, aspectos básicos. IPAS, evaluación primaria y evaluación secundaria. Manejo de emergencias. Atragantamiento, maniobra de Heimlich, intoxicación, RPC, triaje, quemaduras, movilización y transporte de pacientes. Doy pase al ponente para que pueda comenzar con su clase. Gracias, ok. Nuevamente, bueno, les saluda el ingeniero Noel Lazo Farfán, yo seré su docente, quien será su acompañante en este curso de primeros auxilios. Ya nuestra compañera ha mencionado el contenido. Vamos a empezar directamente con el primer tema: manejo del paciente, evaluación prepaciente, aspectos básicos y el sistema PAS. Quiero empezar la sesión, ¿ok? Para primero saber conceptos previos. Entiendo que ustedes manejan bastantes términos con respecto a seguridad, con respecto a través de primeros auxilios, etcétera, ¿ok? Pero observen unos segundos estas imágenes y ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Pueden levantar la mano, me pueden escribir o pueden usar su micrófono, por favor? ¿Qué observan en estas imágenes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué actividades hay? En una de las imágenes están haciendo las presiones cardíacas. La otra, hay una persona que está atorando, hasta que le ayuda. Lo que son raspaduras, desmayo, vendaje. Todas estas son ¿Está correcto? reanimaciones a pacientes. Muy bien, gracias. Sí, ¿qué más? Estamos en una lluvia de ideas para comentar qué es lo que ven, qué es lo que observan. Podemos decir que es la primera reacción ante una eventualidad de una persona. Muy bien. Un segundo, quiero ver si me están escribiendo. Disculpen. Se está viendo también traslado de paciente herido, una sola persona. Ok, muy bien. Muy bien. Sí, acabo también de leer el chat. Muy bien. Estamos viendo también cuando las personas se atragantan, lo están brindando apoyo para que expulse. La maniobra de Henry. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta al respecto. Estas situaciones en las cuales cualquiera de nosotros puede estar expuesto, ¿ok? ¿Solamente se da en el entorno laboral? No, eso es en cualquier momento puede pasar, profesor, en cualquier lugar. ¿No? O sea, estando trabajando, estando en nuestras casas, caminando en la calle, etcétera, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, hace unas semanas a mí me pasó algo así, algo similar. Pero yo era esta persona, ¿ok? Me atraganté estaba comiendo algo y me atraganté.
felizmente que la persona que estaba a mi lado realizó esta operación, que la vamos a ver de qué se trata, y me pudo literalmente salvar la vida. Entonces, en esas situaciones, nosotros podemos estar de diferentes roles, ¿no? Bien vamos a ser la persona que ha sufrido el incidente o la persona que está actuando, ¿no? Para salvaguardar la integridad física y la vida también de las personas. Entonces, tenemos que reaccionar correctamente. Y aquí, en mi experiencia, también no solamente tenemos que tener los criterios técnicos, ¿no? Acá también tenemos que ser un poco de psicólogos, en todas las herramientas en general. Hablo no solamente por el tema que vamos a ver hoy día, siempre está de por medio nuestro criterio sentido común. Pero como decimos los especialistas, el sentido común a veces es el menos común. Cada situación es diferente. Aquí obviamente se ven términos generales, pero como dice en la cancha, varias situaciones pueden afectar porque estamos en el entorno donde estamos, ¿ok? El ahora, muchas cosas pueden jugar a favor o pueden complicar. ¿Ok? Entonces, siempre repito, hay que actuar con mucho sentido común. Y aquí, si tenemos alguna duda, mejor es preguntar o pedir ayuda. ¿Ok? Entonces vamos a primero empezar con unos conceptos generales que es muy importante. Emergencias versus urgencias. ¿Estamos hablando de lo mismo? No, No, es diferente. No, es distinto. Totalmente Que diferente. quede claro, es no. La calidad de tiempo de atención varía. doctor, Es- depende de las profesor, horas. Una cosa urgencias tener es una muy emergencia, diferente otra que cosa una es, emergencia. una urgencia. A ver, yo creo que vamos a organizarnos, vamos creo que levantar la mano para tener una mejor para escucharnos todos, ¿les parece? Todos queremos escucharnos, queremos participar y sería mejor de esa forma, ¿está bien? Ok, ¿alguien levantó la mano? Nadie. Profesor, buenas noches. Emergencia es muy diferente a una urgencia, dado que la emergencia es cuando peligra la vida, que inmediatamente se le tiene que atender al paciente sí o sí, y en cambio, bueno, una urgencia es cuando un paciente puede esperar todavía su atención, ¿no? Por decir, un dolor de cabeza, un dolor de diente, una contusión, ¿no? Eso puede esperar porque no está en peligro su vida. En cambio, vuelta a la emergencia, sí, ¿no? Porque su vida está en riesgo. Puede ser una convulsión o puede ser, como le dije, ¿no? Un corte donde se está desangrando y tiene que ser atendido de carácter de emergencia. Doctor, Bueno, no disculpe, sé también estaría si implicado correspondiente a las horas. no sé si eso está de acuerdo, a ver qué opinan mis Está bien, compañeros, ¿no? Muy bien, Cristian. Gracias, Cristian. Profesor, yo pienso, Doctor, correspondiente a lo que es una emergencia, es entre las 4 a 6 horas en el cual está a riesgo su vida, es algo, como dice el término emergencia. En cambio, la urgencia puede esperar un término de 12 horas aproximadamente. Muy bien, el tiempo es un indicador importante, ¿no? Gracias, Elisa. Profesor, buenas noches. Bien, Ángel. No hay que olvidarnos también de que una urgencia se podría tornar una emergencia. Digamos Justo que lo que iba, ¿no? Sí, en un tienes razón. corte profundo, con bastante fluido de sangre, bueno, si no llegamos a tiempo al centro de atención más cercano, pues se puede tornar una emergencia. ¿Alguien más desea? Perfecto, gracias. ¿Algo más de emergencias y urgencias? ¿Algo nuevo? profesor, yo creo que emergencia y versus urgencia tienen la misma función, sino que emergencia se puede asimilar más o menos. Pienso sí que la emergencia es cuando uno por ejemplo, te desmayaste y por mientras hasta que llamen a los enfermeros, a todo eso, él va como se llama, asimilando para que él pueda reaccionar hasta que vengan los profesionales. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué nos tienen que decir entonces la parte general, la parte técnica, la parte teórica. Emergencia es una situación que se presenta en forma repentina,
no nos avisa y requiere una atención inmediata por el alto riesgo de la vida. O sea, corre peligro nuestra vida. Aquí tenemos algunas situaciones de emergencia más comunes que se pueden presentar. Pérdida de conocimiento, abundante pérdida de sangre o hemorragias, dificultad respiratoria prolongada, dolor intenso en la zona del pecho, convulsiones, electrocución, asfixia por inmersión, caídas, accidentes de tránsito, entre otros. ¿Okay? Estas situaciones, como ven, aquí no está en peligro, como bien lo dice, en riesgo nuestra vida. Pero, como lo comentó uno de ustedes, puede convertirse después en una urgencia. O, perdón, discúlpeme, viceversa, ¿no? Perdón, la urgencia se presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida, que puede requerir de una asistencia médica dentro de un tiempo razonable, aproximadamente se maneja de 2 a 3 horas. Entonces, son aspectos muy diferentes con respecto a la emergencia y a la urgencia en función al tiempo, en función al riesgo a la vida y la salud de las personas. Por eso tenemos hospitales de emergencias y siempre cuando en un hospital o clínica, si tenemos un tipo de accidente, siempre vamos por emergencia. ¿Por qué? Ahí nos van a indicar si es que el incidente que hemos tenido tiene en riesgo la vida o la salud de la persona. Ejemplos de urgencias: dolor abdominal leve, diarreas, asmas, contusiones, faringitis, amigdalitis, fiebre con compromiso de funciones vitales, entre otros. Vamos a ver un video corto para generalizar y encerrar todo lo que concierne entre emergencias y urgencias. Hola, soy la licenciada Oyola y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Muy bien. Esto fue entonces emergencias y urgencias. Hablemos de otro concepto muy particular, de una herramienta bastante importante dentro de nuestro contexto profesional, doméstico, etc. Botiquín de primeros auxilios. Como ven, es un conjunto de materiales para apoyar la atención inmediata de una persona que ha sufrido un accidente o un problema de salud leve. Aquí nuestro botiquín va a depender muchas veces si es una planta de producción, si es una oficina, el contenido va a estar en función al proceso o a los procesos que se lleva dentro de la empresa. Si estamos en nuestro hogar, ¿no? Con botiquín tiene elementos básicos, inclusive ya nos los venden ya preparado con el equipamiento mínimo necesario. Alcohol, gas, desinfectantes, pastillas. Pero es un entorno doméstico, pero una empresa tiene diferentes tipos
de condicionantes en función, repito, a los procesos que lleva la empresa. Primeros auxilios. Ya estamos entrando un poco al tema de esta noche. Entonces, es la primera ayuda que se presta a la persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina. El estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente dependen en gran parte de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios que vamos a proporcionar o vamos a recibir. Por eso los temas que vienen a continuación vienen justo esas técnicas que nosotros vamos a aplicar a nuestros compañeros, a nuestros pacientes, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación de emergencia y tenemos que reaccionar rápidamente. Entonces, los primeros auxilios es esa prestación a la persona cuando ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina y tenemos que actuar inmediatamente. ¿Cuáles son los principios de los primeros auxilios? Mantener la calma y actuar con rapidez. Inclusive lo he puesto ahí en primer lugar porque recuerden que cuando nos encontramos en la situación muchas veces no podemos bloquear. Es normal porque a veces no manejamos bien nuestras emociones. Aquí tenemos que tener primero calmarnos, que puede ser un poco complicado, ¿no? En mi experiencia, pero es lo que se les pide normalmente. Y actuar con rapidez, asegurarse de que no existan más peligros ni para ninguna de las personas que están en el entorno, examinar cuidadosamente el accidentado. Obviamente hay que conocer, no, cuando nos referimos a examinar, no quiere decir que vamos a literalmente escanear al paciente si no tenemos los criterios mínimos para atenderlo o atender los primeros auxilios. No mover al accidentado es importante. Empezar por lo más urgente, mantenerlo abrigado, avisar inmediatamente al establecimiento de salud más cercano, no darle de comer ni de beber a una persona inconsciente. Son los principales principios que debemos tener en cuenta para aplicar los primeros auxilios. Seguimos. No medicar. No donar al herido. Lavar las manos con agua y jabón antes y después de la actuación. De ser posible, siempre proteger las manos con guantes, utilizar material desechable o descartable, evitar el contacto directo con la sangre, saliva u otros fluidos del accidentado. Siempre que se presten los primeros auxilios, hay que seguir estos consejos generales. Actuar con rapidez, como lo hemos visto hace un momento, evitar aglomeraciones. Siempre están ahí las personas curiosas cuando hay un accidente. Saber imponerse, no mover a la persona, trasladarlo adecuadamente, no dar al herido ni beber ni comer, como le hemos mencionado, tranquilizar también al herido, mantener al herido caliente, hacer solo lo indispensable, criterio y sentido común, como lo mencioné hace un momento. Si no lo sabe, por favor, abstenerse, preguntar o llamar. El socorrista también debe protegerse, como lo hemos mencionado hace un momento. Son reglas básicas y consejos que también contribuimos con la vida de las personas. Hablemos ahora de este sistema que protege y socorre más como recibiendo un taller de capacitación sobre los auxilios de una organización a nivel mundial. Va a ser con certificado. A ver, ¿alguien tiene el micro encendido? Por favor. Listo. Ok. Listo. Les comentaba, estamos en esta primera parte viendo conceptos generales y el sistema PAS es uno de los sistemas importantes que tenemos que tener en cuenta. PAS, primero hablamos de proteger al accidentado, a uno mismo y a los demás, al entorno. Estamos con la segunda fase. Avisar a los servicios de emergencia, informar a la directiva exacta, referencia de números de accidentados, tipos de víctimas, lesiones. Ejemplo, tenemos ahí un número del SAMU y también de los bomberos, que tenemos que tenerlo a la mano para que nos den el soporte o el apoyo necesario. Por último, socorre. Socorre al accidentado o herido manteniendo la calma. Si aplicamos correctamente estas tres fases de este sistema, podemos actuar correctamente y efectivamente para los primeros auxilios. Protegemos, avisamos y socorremos. Aspectos básicos de PAS.
Ok, hablemos un poquito más detalles de cada una de ellas. Proteger el lugar de los hechos. Repito, siempre cuando sucede un accidente, y eso nos pasa cuando vamos por la calle, o etcétera, siempre las personas o los curiosos, como se le llama siempre, están, en vez de aportar o ayudar, sobre todo más obstaculizan el trabajo de las personas y también los ingresos de las unidades de socorro. Entonces, la protección al accidentado y del socorrista o de los socorristas. Es preferible alejar el peligro que movilizar al accidentado. Hay que hacer seguro, un lugar seguro, como indica ahí, con luminosidades, con señales de alerta, etc. O, por ejemplo, hay unas situaciones muy importantes que se consideran como las fugas de gas, hay que cortarlo. Si tenemos por ahí un auto o algo así, quitar el contacto. Si en el caso que fuera un accidente de tránsito y donde está también involucrada la electricidad, hay que desconectar, bajar la palanca, etc. Todos esos temas son preventivos, ¿no? Para proteger el lugar de los hechos, que es la primera fase del sistema. Estamos también avisar a los servicios de socorro, dando el lugar exacto, tipo de accidente, números de heridos y situaciones. Hay que identificarse, obviamente para evitar las llamadas anónimas, y colgar en último lugar. Ahora con la tecnología, ¿no? Ya inclusive podemos transmitir en vivo cualquier tipo de incidente, sobre todo para que las instituciones de ayuda, como los bomberos, puedan conocer exactamente las dimensiones del accidente. Seguimos con socorrer. Actuar rápidamente, pero con calma. Eso siempre lo vamos a mantener. Actuar siguiendo un orden de prioridades. Salvar la vida. Evitar que se agraven las lesiones. Realizar las maniobras sencillas encaminadas a evitar lesiones. Recuerden ahí, le hemos puesto entre paréntesis, nosotros no somos los médicos, ¿no? No somos tal vez, somos tal vez doctores, somos profesores, pero conocemos de primeros auxilios, entonces debemos de actuar tal cual. No tenemos el rol de médico, ¿no? Y si lo fuéramos, claro, en buena hora, ¿no? Como norma general, no inmovilizar al accidentado, si hubiera que hacerlo, moverlo en bloque, ¿no? Siguiendo las pautas que vamos a ver también en un momento. Y también hay que organizar, alejar a los curiosos, dar instrucciones, etc. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna consulta? En cuestión de proteger a la víctima. Perdón, ¿puedes Sé repetir, que hay por favor? bastantes curiosos en lo que es de proteger a la víctima, al herido. Siempre va a haber curiosos que le va a indicar al que está ahí socorriendo a la persona, o viene la policía y lo levantan como cualquier cosa a la tolva de la camioneta. Y si uno ha llegado al accidentado, tiene que asumir toda esa responsabilidad porque es una vida. ¿Por qué le digo eso? Yo soy bombero, cuerpo de bomberos, Okay. y hemos visto que hay algunos policías que cuando llega al herido, por ejemplo, del atropello, así, lo tiran a la tolva y en vez de llegar, o sea, prácticamente sano, llegan con otro tipo de facturas, con otro tipo de dolencia. Por eso a veces se le recomienda a las personas que van a socorrer al herido, y si hay un policía o algo, y indica, no, vamos a movilizarlo al hospital. Si ven que no tienen los medios suficientes como una ambulancia que es, tienen que oponerse, así sean policías. Esa es la recomendación, ¿no? Eso es justo lo que iba a comentar también. Y si nos vemos, por ejemplo, en una situación en la calle, ¿no? Poniendo el escenario más real, con un accidente, podemos llamar a la policía, pero para que cumpla uno de sus roles, que es el orden, ¿no? No para que movilice, porque muchos de los policías no están preparados para actuar como primeros auxilios. Preguntar a la policía si conoce primeros, si no lo conoce, mejor que él nos ayude o que se encargue del orden para dispersar a los curiosos, para desarrollar que el lugar sea seguro para todos.
Entonces, sí, lo he visto muchas veces, sobre todo en las noticias, cuando... Profesor, buenas noches. Disculpe, mire, una aportación es lo que, como estaba diciendo el amigo que es bombero, claro, en esa parte tiene razón, ¿no? A veces hay curiosos que se acercan a ver cómo se accidentó, qué tipo de herida tiene. Es bien cierto que la policía no está preparado para movilizar a un paciente, a un policontuso, uno de accidente de tránsito, pero también por el tema esto del SOAT, son los primeros que quieren movilizar al paciente, quieren ganarle a los bomberos y llevarle inmediatamente a cualquier establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Por el tema del SOAT, por un beneficio que les dan a ellos, ¿no? Pero, o sea, en el momento cuando ellos manipulan mal al paciente, o sea que ya el herido llega con más gravedad de lo que ha tenido, ¿no? Por eso hay que evitar que el accidentado sea movido del lugar hasta que llegue la ambulancia o los bomberos, los paramédicos, porque los policías no son expertos y tampoco también nosotros en manipularlos, pero sí en darle los primeros auxilios. Por eso repito, si la policía está para apoyar, sí hay situaciones muy particulares, ustedes bien lo están comentando, pero podemos decir, yo tengo cursos de primeros auxilios oficial y vamos a trabajar en equipo. Le recomiendo que usted me ayude a ordenar el espacio, el lugar, mientras que llegan los bomberos o la ambulancia. En otras palabras, no hay que mover al accidentado. Puede tener un accidente leve, pero en esa manipulación, cargarlo, no sé, subirlo a una ambulancia. A la torre de la camioneta. El patrullero, ahí está. El patrullero, sí. Hay que evitar que se dé esa situación porque están complicando más la situación. Puede ser una lesión leve, pero esa manipulación puede generarle una lesión mucho más grave, ¿no? Quiero ver si alguien... sí, bueno, siempre los curiosos, eso siempre es Buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. A ver, interesante. Buenas noches, Vladimir Mendoza le saluda. Interesante este aspecto, conocer los primeros auxilios respecto a un accidente. Y, lógicamente, darle, digamos, los primeros auxilios adecuados. Pero recordemos, esto de llamar a la policía, llamar a los bomberos, sería siempre en cuando que este accidente podría ocurrir en lugares o en ciudades en este caso, ¿no? Pero ¿qué ocurre si esto pasara en zonas rurales? Recordemos, la geografía de nuestro país es bastante complejo y amplio, profesor. Si este accidente ocurriese en zonas rurales o donde no hay bomberos, no hay acceso a teléfonos o donde no hay ambulancias, ¿cuál sería en todo caso la alternativa? ¿Seguir esperando, dando los primeros auxilios? ¿No crees que es correcto? Se tiene que manipular. Si bien es cierto, la Policía Nacional no es que está capacitado, no es eso de que está mal capacitado o no está capacitado. En todas las escuelas, tanto de las Fuerzas Armadas, se lleva cursos de primeros auxilios. Ahora tiene que ver mucho con el criterio, cómo lo vas a manipular. Eso sería mi pregunta, profesor. Muy bien, gracias. Sí, si bien es cierto, en zonas alejadas, de hecho, los primeros que llegan son los curiosos. Los primeros, ¿no? ¿Ok? Porque se pasan la voz y todos corren al lugar del accidente. Claro, normalmente no tenemos una cultura, en términos generales, de primeros auxilios. No nos enseñan ni literalmente en el colegio muy poquito, ¿no? O en lugares de educación superior. Estos cursos los aprendemos de diversa manera como en este momento. Entonces, en lugares donde suceden hechos o accidentes, repito, lo primero que llegan son los curiosos o los que están en el lugar. Entonces, lo que normalmente pasa, y lo vemos, estoy indicando lo que pasa, lo que sucede, llegan los curiosos y después llega la policía. Y los últimos en llegar siempre son las ambulancias o el personal de salud. Eso pasa normalmente, ¿ok? No sé por qué en otros países pasa lo contrario. Los primeros que llegan siempre son el personal de ambulancias o el personal que viene a salvar la vida. Es que, aparte, por un principio muy
muy simple. A veces no somos empáticos. Cuando ustedes estamos yendo por la calle, y me pasa, y a ustedes también, viene una ambulancia y casi nadie le da pase. Vienen los bomberos tampoco. En otros países yo he visto, los carros hacen lo posible por salirse de la pista para que pase la ambulancia. Así hay atrás. Se suben a la berma, se suben a la vereda para que la ambulancia pueda seguir. Aquí no veo eso. Si hay tráfico, ahí la ambulancia o el camión es una unidad más dentro del sistema. No hay una prioridad. Entonces, lo que yo recomiendo siempre, para darle también respuesta, es mejor no manipular. Si no sabemos nada de primeros auxilios, mejor no manipular y solamente cuidar al paciente, abrigarlo, como indica ahí, mantenerlo seguro, ¿ok? Hasta que lleguen el apoyo necesario, bien sea la ambulancia y también los bomberos. Los policías, claro, reciben cursos, pero no está dentro de su esquema o de su rol, ¿no? Claro, reciben los cursos, pero no están tan preparados o bien preparados como están los bomberos y también el personal de ambulancias. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches. Le saluda Carlos Sudario. Carlos, ¿cómo estás? Yo soy nativo de Callao, pero yo vivo en Lambayeque, en una provincia. Como estamos tocando el tema rural, acá prácticamente yo he aprendido primeros auxilios esto porque yo practico deporte de aventura. ¿Qué sucede? Mira, aquí en la zona, en el distrito donde vivimos nosotros, en caso de emergencias, siempre, ¿no? Como dicen los curiosos, ¿no? A pesar que ahorita estamos en pandemia, no respetan la mascarilla, porque lo primero que es tomarse las fotos, llamarse o aumentar el caos, ¿no? De lo que está, aumentar que sea peor. Aquí lastimosamente, bomberos es poco la cantidad que tenemos y a nivel provincial solamente hay una comisaría. Y siempre hemos tenido emergencias. ¿Qué pasa? Que yo vivo en la provincia de Ferreñafe. De aquí tenemos que mandar al hospital referencial o se tienen que ir hasta Chiclayo. La ambulancia se ve más o menos 30 minutos a 40 minutos en llegar a Chiclayo. Y hay casos en que ya no, en el camino nos confirman, ¿no?, que esa persona no aguantó. Y no, lo que a veces uno tiene que ver es zona rural. Y ahora en referencia a lo que se dice, ¿no?, que también así como habemos ciudadanos que respetamos el pase de la ambulancia, yo también soy vigía nocturno. Veo que ambulancia por adelantarse o que le den el pase, encienden su sirena y encima llevan pasajeros y pasan riéndose. O sea, tengo una noción en que llega un herido o no lleva un herido. Entonces, ¿cómo reaccionamos ahí? Gracias. Muy bien, sí, gracias. Sí, bueno, es nuestra cultura, lastimosamente, ¿no? A veces, como dice, la criollada o la viveza. No, pero bueno, siempre debemos actuar nosotros de buena fe con respecto a la vida que está transportando, ¿no? Las ambulancias o los servicios de apoyo como los bomberos. Sí, es un tema bastante complejo en realidad. Podemos tener toda la noche hablando de situaciones o de los roles de las autoridades como la policía, los bomberos, ambulancias y también la sociedad. Pero es un trabajo en conjunto y obviamente algo que tampoco nos ayuda mucho es nuestro sistema de salud. Está bastante, por no decirlo menos, muy precario el tema de instalaciones, el tema de equipamientos como tal vez helicópteros para acceder a zonas de difícil acceso, ¿no? Por ahí hemos escuchado varios incidentes donde se tardan días en rescatar a unas personas, porque obviamente nuestra geografía, como ustedes bien lo han mencionado, es bastante difícil y complicada, ¿no? Sumándole la geografía, sumándole el clima, el acceso se vuelve casi imposible. Por eso hay muchos incidentes donde las personas son rescatadas, muchos de ellos tal vez sin vida, luego de varios días, ¿no? Por lo que acabamos de mencionar. ¿Muy bien? Entonces, pero siempre, repito, hay que tener en cuenta estas consideraciones básicas o principios de los primeros auxilios. Me olvidé tal vez en mis nervios alguna técnica de Heimlich, etcétera, pero mejor los principios sí me puedo acordar. Mantengo la calma, actúo con rapidez, nos protegemos tanto al accidentado y al entorno y tomo contacto con personal médico para que nos socorra oportunamente. ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? ¿Todo bien? Bien, al parecer creo que no hay otra pregunta más, así que daremos inicio al intermedio de 5 minutos.
para poder descansar un poco, ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida 2 horas de clases sin descanso. Aprovecharemos este tiempo para resolver una duda que tuvieron muchos, que es sobre la certificación del curso. Bueno, este curso cuenta con un certificado opcional, cuyo precio es de 75 soles, hasta el 30 de diciembre. Después de esa fecha, el precio es de 85 soles. Y tiene un peso de 16 horas académicas. Es firmado por nuestra institución académica, Visitur, y bueno, en caso solo deseen el certificado por una sola clase, puede adquirirlo a 25 soles en preventa. Además de brindar el certificado, el pago incluye beneficios como material complementario del curso, grabación de cada clase con derecho a descarga en la aula virtual, correo institucional, Office 365 por todo el año y descuentos en futuros cursos. Pueden realizar el pago en cualquiera de nuestras cuentas en BCP, Yape, Caja Arequipa o BBVA, junto con sus nombres completos, correo y teléfono. Debe ser enviado al correo informes@dicitur.edu.p o al número de WhatsApp de la persona que los atendió. Quería saber de dónde son, si pueden escribir un ratito hasta que se hacen los 5 minutos para irlos conociendo. Bueno, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Cristian Alberto Ruiz Celada, soy técnico de enfermería y auxiliar paramédico. Trabajo en el Hospital Regional de acá del departamento de Cajamarca, en el área de emergencia. Bien, mucho gusto conocerte. Y acá nos saluda Joel Ibarcena. Hola, muy buenas, ¿cómo están? También está Leita Castañeda de Huancayo, Junín. Ahí al clic acaba de pasar el link para que puedan inscribir su asistencia y así se les pasará las diapositivas de la clase. También está John Crisanto, que nos saluda desde el Callao, Alex Mendo desde Trujillo, Buenas Parlador noches, de Lima, que nos saluda desde San Martín de Porres. buenas noches, mi nombre es Daniel Mena, de departamento de acá de Chosica, Lima. Mucho gusto en conocerte. También está Mérida Herrera, que también es de Trujillo, y es técnica de enfermería, Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, el certificado es solo virtual, ¿no? Digital. Bueno, creo que ya nos pasa el ponente para que continúe con su explicación y ustedes puedan seguir aprendiendo más. Buenas noches, mi nombre es Elmira Manzano, soy de la ciudad de Moquegua. Soy técnico en enfermería. Gracias. Buenas noches, soy el señor Kevin Antonio Carlos Sánchez de Moquegua. Soy de seguridad, agente de seguridad y a la vez bombero voluntario. Buenas noches, mucho gusto en conocerlo. Ahora sí demos pase al ponente Noé para que continúe. Muy bien, solamente un segundo, por favor. Buenas noches, mi nombre es Alexis Torres Aya, bombero de rescate. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Luis Palomino del departamento de Ayacucho. Buenas noches, Christopher Alexander y Pensa Chenique, Seguridad Ciudadana de San Isidro. Buenas noches, Carlos Enrique Suárez Urquiza, brigadista en búsqueda y rescate en alta montaña. Buenas noches, aspirante bombero de la ciudad de Piura. Buenas noches. Buenas noches, Ana Yumira Santiago Quispe, técnica de enfermería. Buenas noches, técnica de enfermería. Este amplio programa de especialización. Soy Vladimir, personal de las Fuerzas Armadas. Gracias. Buenas noches. Soy bombero del departamento de Ayacucho. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Flores, soy estudiante de enfermería técnica, vivo en Chosica.
Hola, buenas noches. Les saluda César Guayani Vera de la Ciudad Imperial del Cusco, docente de Educación Física y oficial del Cuerpo de Bomberos. Buenas noches, Roja Chugnal de Chepén, trabajo como resguardo. Labra B del Uraco Arimuya del departamento Loreto, Iquitos. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de evaluación primaria y evaluación secundaria. Es parte importante dentro de este esquema, de este sistema de primeros auxilios. Vamos a empezar primero, obviamente, con conocer qué significa la evaluación primaria, qué aspectos debemos tener en cuenta y luego también la secundaria. Y tenemos que hablar en este aspecto de la valoración. Tenemos que valorar en ese momento rápidamente al accidentado. Es como si estuviéramos escaneándolo en el lugar de los hechos. Entonces, en la valoración inicial de un accidentado, nos debemos marcar como objetivo prioritario el reconocimiento de lesiones o situaciones que sean potencialmente peligrosas para la vida del paciente. Asimismo, hay que tener en cuenta, o muy claro, que las maniobras a realizar se deben practicar en el lugar del accidente, salvo que concurran situaciones potencialmente peligrosas, tanto para el herido como para el rescatador, como la presencia de humos, gases y otros aspectos importantes del entorno donde se sucedió el accidente. Asimismo, en dichas situaciones, se practicarán rescates de emergencia previos a la valoración del paciente. Por eso vamos a empezar a hablar primero de la evaluación primaria. Se debe valorar el estado de conciencia, comprobar, por ejemplo, si respira, si oye, signos básicos y vitales del paciente, ¿no? En todo caso, siempre tener en cuenta, lo primero que tenemos que validar es si el paciente o el accidentado respira bien, nos escucha, nos observa, etcétera. Signos vitales básicos. Vamos a ver este primer video para entender mejor sobre la evaluación primaria y de ahí vamos a ver la evaluación secundaria, que consiste ya en una exploración complementaria del paciente para detectar otras lesiones como hemorragias, heridas, etcétera, y aplicar ahí los primeros auxilios hasta que lleguen los médicos pertinentes. Entonces vemos este par de videos para entender el tema de la valoración, para hacer primero una evaluación primaria y luego una evaluación secundaria. El día de hoy vamos a hacer el tema valoración primaria. ¿Qué es la valoración primaria? Es la primera etapa que tenemos que realizar en un primer auxilio. Entonces, para realizar la valoración primaria, primero vamos a verificar el entorno. Si hay algún derrumbe, si hay fuga de gas, gasolina, etcétera, que pueda significar riesgo para nosotros. Entonces, primero tenemos a nuestro paciente que ha tenido un accidente, lo acomodamos y lo colocamos en posición de cúbito dorsal. Ustedes ven las piernas estiradas, los brazos estirados al costado de la cadera y vamos a preguntarle, vamos a ver primero el estado de conciencia. A ver, vamos a realizar el ABDI. El A es el estado de alerta. Señorita, ¿se encuentra bien? Verifico, mi paciente no me responde, no me contesta, no me mira. La B significa respuesta verbal. Al decirle yo, señorita, ¿se encuentra bien? No me habla, no me responde. Entonces no hay respuesta verbal. Voy a verificar su estado de inconsciencia. Pellizco a mi paciente, busco zonas de dolor para ver si a mi paciente le duele o parpadea. Mi paciente no reacciona. Significa que mi paciente está en estado de inconsciencia. Ahora paso a la siguiente etapa. Tengo que determinar si mi paciente está vivo o muerto. Está inconsciente, no responde. No hay respuesta ocular, no hay respuesta verbal y no hay respuesta dolorosa. Voy a verificar si respira. Para ver si respira o no respira tengo que hacer el MES. Miro, escucho y siento. ¿Qué voy a mirar? Voy a colocar mi oído a la altura de la boca de mi paciente y voy a mirar si mi paciente eleva su tórax. Eso quiere decir, si eleva su tórax, mi paciente sí respira. Miro el tórax, escucho la respiración y siento el aliento del paciente. Si mi paciente tiene estos tres, al escuchar y al sentir, yo puedo determinar que él está respirando. Luego voy a verificar si mi paciente tiene pulso o no. Para verificar el pulso tomo el mentón y a la altura del maxilar coloco mis 3 dedos y verifico su pulso carotídeo.
Entonces, si yo siento el pulso carotídeo, mi paciente está vivo. Si mi paciente respira y tiene pulso, está vivo, solo está en estado de inconsciencia. Si mi paciente no respira y no tiene pulso, mi paciente entró en un paro cardíaco. Bien, iniciamos la valoración secundaria. Señorita Shannon, usted está consciente, ha tenido un accidente. Por favor, me permite, le voy a revisar si usted tiene alguna lesión. Primero, ¿qué tengo que hacer? Colocar a mi paciente en posición de cúbito dorsal con los brazos al costado. ¿Listo? Voy a iniciar siempre por la cabeza. Ya le pedí permiso a mi paciente porque la voy a examinar. Si tiene dolor, me avisa, por favor. ¿Ya? Listo. Iniciamos con la cabeza. Estoy con guantes. ¿Por qué? Porque mi paciente puede tener una hemorragia, algún sangrado, yo tengo que protegerlo. Entonces, introduzco mis dedos por su cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Ustedes están viendo que estoy haciendo este movimiento. Estoy buscando algún hematoma, alguna lesión que tenga mi paciente y miro mi mano. ¿Por qué miro? Porque de repente hay sangrado. ¿Sí? Listo. Entonces no encuentro nada. Perfecto, en la cabeza no hay nada. Voy a pasar a cuello. En el cuello voy a tejer el cuello para ver si hay alguna lesión. Me avisa, señorita Shannon, si tiene algún dolor. ¿Hay dolor? Listo, perfecto. Entonces yo miro la estructura. Ahora voy a pasar a lo que es ojos, nariz y boca. Abre tus ojitos, por favor. Yo busco en los ojos si hay alguna hemorragia conjuntival. De repente hay sangrado en los ojos. ¿Sí? Eso estoy buscando. Estoy mirando que en los ojos hay sangrado. Estoy mirando que sus pupilas están reactivas, el tamaño de su pupila. Si el paciente puede mirar hacia arriba, a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Luego voy a observar la nariz. Voy a observar la estructura de la nariz. ¿Está? Voy a verificar si tiene sangrado. Si hay dolor. ¿Hay dolor? No hay. Luego paso a pómulos. Observo la simetría. Que los dos pómulos estén en el mismo estado. ¿Hay dolor? No. Muy bien. Paso a mejilla. Verifico que el maxilar inferior esté completo. Muy bien. Vamos a hacer a mi paciente, le abrimos la boca, vemos la lengua. ¿Por qué necesito yo que mi paciente abra la boca? Porque muchos pacientes en el momento del accidente pueden haberse golpeado el maxilar y haber perdido algún diente. ¿Listo? Esa es la finalidad. También verifico que la lengua esté completa. ¿Ok? Muy bien. Ahora paso también a oídos. ¿Qué busco en el oído? De repente si hay sangrado. Si mi paciente sangra del oído no es un buen signo, porque ¿de dónde está saliendo esta sangre? Del cerebro. ¿Listo? Entonces, muy bien. Yo he terminado cabeza, he observado y he buscado signos de alarma. Ahora voy a pasar a lo que es tórax y miembros superiores. Bien, lo que voy a hacer es verificar que la clavícula esté completa. Verifico que la clavícula esté completa. Muy bien. Verifico esternón. Voy a palpar costillas. ¿Sí? Ahí no me quita. Bien. ¿Hay dolor? No. Verifico la simetría, que esto esté simétrico. Si hay algún problema en la respiración del paciente, de repente si hay algún moretón, si hay algún golpe, observo. ¿Sí? Veo la simetría de las mamas también y pregunto si hay dolor o lesión. Muy bien. Paso a lo que es miembros superiores. Siempre yo me pongo en una posición alineada al paciente. ¿Ok? El brazo no lo levanto hacia arriba. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene una fractura, yo voy a terminar de fracturarlo. Entonces coloco el brazo hacia abajo y voy a mirar la estructura. Entonces yo cubro con mi mano todo y voy mirando. Señorita, ¿tiene dolor? No. Muevo el brazo, ¿hay dolor? Pregunto al paciente. Bajo muñeca, ¿duele? No. Dedo por dedo, verifico la estructura de los dedos. Si de repente el paciente tiene una luxación
un esguince o algún tipo de lesión. ¿Listo? Muy bien, no tiene nada mi paciente, igual. Ahora voy a hacer cadera. Para verificar que mi paciente tiene algún problema de cadera, simplemente le hago un movimiento. ¿Duele? No duele. Veo la estructura de la pelvis. Que la pelvis tenga simetría, que no exista ninguna deformidad en el cuerpo. Ahora voy a revisar miembros inferiores. Igual, cubro con mis manos todo el miembro. Verifico si hay sangrado. Verifico deformidades. No encuentro ninguna deformidad. Están conservados. Rodilla. ¿Duele? No. Tibia y peroné. Verifico si hay fractura de tibia y peroné. No hay nada. Todo está. Verifico sangrados. No encuentro. ¿Sí? Miembros inferiores y pies. ¿Duele? No. Perfecto. Eso es todo en valoración secundaria. Hago lo mismo con el lado opuesto. Muy bien, entonces hemos visto el tema de valoración, que es importante para un tema de alertarnos y saber el estado actual del paciente. Vamos a hablar de manejo de emergencias. Para manejar emergencias hay que seguir algunos pasos muy importantes, como el gráfico que estamos viendo, que es un ciclo que tenemos que continuar. No se escucha nada. Es necesario establecer un plan. El qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a utilizar, qué recursos tenemos, cuáles no, en los tiempos, etc. Cuando se habla de recursos, se habla de tiempo, se habla de personas, se habla de materiales, maquinaria tal vez, etc. Todo lo que nos va a ayudar o contribuir para manejar correctamente y atender esta emergencia, ¿no? Acá vemos también un cuadro donde nos detalla las fases dentro de este plan. La preparación, que es el antes, la mitigación, que es el antes y después, la respuesta que vamos a tener, que es durante, y también la recuperación del accidentado, que sería después. Estas 4 fases están detalladas aquí, ¿no? La preparación. Hay que desarrollar capacitaciones, entrenamientos, simulacros, todas las actividades o los programas relacionados con seguridad y salud en el trabajo para poder apoyar también al personal y sea parte del equipo de primeros auxilios. La mitigación, que se dará antes o después, son aquellas medidas o estrategias o técnicas que van a reducir o eliminar la pérdida de vida o la propiedad, ¿no? Cuando se habla de seguridad, siempre se afectan 3 actores, ¿no? La persona, el medio ambiente o los bienes. Nosotros tenemos que procurar, obviamente, en ese orden, ¿no? Las personas, el medio ambiente, también el entorno, porque también se pueden ver involucrados. La mitigación forma parte de las operaciones generales de respuesta a desastres y recuperación. Por eso se actúa antes y también después. La respuesta, que va durante la fase durante. Promover asistencia de acuerdo a un plan de manejo de emergencias, con el fin de proteger la vida, seguridad del trabajador o comunidad, como por ejemplo la atención de primeros auxilios o equipos de rescate. Es importante también llevar por ahí a un curso que tenga que ver con manipulación, uso, transporte, almacenaje a través de materiales peligrosos, porque a veces no sabemos cómo manipularlos o cómo actuar ante algún incidente con uno de estos materiales. La recuperación, la última fase. El después, coordinar todos los recursos de la empresa para lograr la más pronta recuperación después de la emergencia, ya sea recuperación de daños materiales, equipos o salud de las personas. A continuación vamos a hablar las técnicas de primeros auxilios. Vamos a ir en ese orden: atragantamientos, maniobra de Heimlich, intoxicaciones, RPC, triajes, quemaduras, movilizaciones, etc. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el atragantamiento. Después de cada breve explicación de cada una de estas técnicas de primeros auxilios, les voy a colocar un video para poder graficar el tema, ya que no estamos en un entorno presencial, ¿no? Vamos a utilizar esta herramienta como los videos para entender más detalle de cómo actuar, cuáles son las recomendaciones, el proceso, el paso a paso y también el procedimiento de cada una de estas técnicas de primeros auxilios. Atragantamiento impide que
que respire la persona a consecuencia tal vez de un objeto extraño que está en las vías respiratorias. Veamos a continuación sobre atragantamiento. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Felipe Hernández Jiménez de la ENEO y hoy vamos a hablar de un tema que se llama atragantamiento, enfocado ahora hacia un adulto. Cuando una persona se atraganta, es importante saber que lo que se obstruye es el conducto respiratorio, por donde pasa el aire. Cuando comemos, el alimento se va al conducto digestivo. Cuando una persona está comiendo, está platicando, se está riendo o trae un dulce en la boca y se empieza a reír, puede correr el riesgo de que este dulce se alimente en lugar de irse al conducto digestivo, se nos vaya al conducto respiratorio. Y esta es la urgencia que se llama atragantamiento. En un atragantamiento solamente contamos máximo con 40 segundos antes de que la persona quede inconsciente. En un adulto, la maniobra se va a efectuar de la siguiente forma. Me va a ayudar mi compañera Itzel. Hola, Itzel. Hola. Vamos a hacer la secuencia, Itzel. Vente para acá. Cuando una persona adulta se atraganta, los signos clásicos son las manos al cuello, la cara de angustia, ahí está la cara de angustia, la desesperación por no poder respirar. Cuando una persona tiene esa cara de angustia, la desesperación de no poder respirar, yo puedo suponer que se está atragantando. Lo que debo de hacer es revisar el área, acercarme, pero considerando en dónde está la persona que se está atragantando. Y esto es importante porque si la persona está justo en el cubo de la escalera y se llegara a desmayar, me voy a ir con la persona al cubo de la escalera. Si la persona está atrás de una cafetera con agua caliente y al momento de quedar inconsciente nos podemos quemar. Por eso es importante revisar el área. Me acerco a la persona, la voy a tomar del brazo y le voy a preguntar, ¿te estás ahogando? ¿Te estás ahogando? Es importante la pregunta. Ustedes ya saben que es un atragantamiento, pero el atragantamiento puede darse en dos modalidades, obstrucción parcial u obstrucción total. Cuando yo le pregunto, ¿te estás ahogando? Y se le hace ruidos, indica que es una obstrucción parcial. Y en una obstrucción parcial, lo que debemos de hacer simplemente es motivarla a que tosa. Tose, tose, sácalo, tose, tose, sin miedo, tose. La tos es el mecanismo natural del cuerpo para despejar aquello que entra en la vía respiratoria. La tos es mucho más efectiva para despejar ese conducto aéreo. Yo la tomo del brazo porque el pánico de no poder respirar puede hacer que Itzel salga corriendo a buscar ayuda, lo cual sería un grave error, porque al correr los músculos requieren de más oxígeno y quedaría inconsciente en menor tiempo. Por ello es importante motivarla a que tosa. Tose, tose, no den golpes en la espalda, no le des de tomar ni agua ni refresco, no le ofrezcas plátano, migajón o tortilla, eso no ayuda en este tipo de urgencias y lo hace mucho más grave. Si Itzel está tosiendo, me indica que es una obstrucción parcial y lo que tengo que hacer es motivarla a que tosa. Pero si en este momento Itzel, al estar tosiendo, súbitamente deja de hacer ruido, no puede respirar, se acaba de presentar una obstrucción total. Por lo tanto, voy a aplicar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich en el adulto consiste de la siguiente manera. Me coloco por atrás de la persona. Voy a meter una pierna en medio de sus piernas y la voy a inclinar ligeramente hacia mí. El siguiente paso es ubicar el ombligo, la cicatriz umbilical. La manera de hacerlo es, con el dedo índice, toca el esternón de la persona. Bájalo en línea recta y vas a encontrar el ombligo. Forma el puño con la otra mano y lo vas a colocar por arriba del dedo. Es muy importante que quede cercano a la cicatriz umbilical. Quitas el dedo de referencia, abrazas el puño, separa tus codos y el movimiento lo haces hacia adentro y hacia arriba. ¿No salió? Otra vez. ¿No salió? Otra vez. ¿No salió? Otra vez. Ahí está. El movimiento tiene que ir de menor a mayor intensidad. Vas a realizarlo 1, 2, 3, 4 las veces que se requiera. Por lo regular, entre el segundo y el tercer apretón, se puede despejar el conducto aéreo. Es importante que ubiques el esternón, el ombligo y coloques el puño. Un error es pensar que la maniobra se hace a esta altura y aquí no se debe de realizar. La ubicación del ombligo es importante porque te da la zona donde vas a realizar los movimientos que van hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres.
Felipe Hernández Jiménez de la ENEO y hoy vamos a hablar de un tema que se llama atragantamiento, enfocado ahora hacia un adulto. Cuando una persona se atraganta, es importante saber que lo que se obstruye es el conducto respiratorio, por donde pasa el aire. Cuando comemos, el alimento se va al conducto digestivo. Cuando una persona está comiendo, está platicando, se está riendo, trae un dulce en la boca y se empieza a reír, puede correr el riesgo de que este dulce, ese alimento, en lugar de irse al conducto digestivo, se nos vaya al conducto respiratorio. Y esta es la urgencia que se llama atragantamiento. En un atragantamiento solamente contamos máximo con 40 segundos antes de que la persona quede inconsciente. En un adulto, la maniobra se debe efectuar de la siguiente forma. Me va a ayudar mi compañera Itzel. Hola, Itzel. Hola, vamos a hacer la secuencia, Itzel. Vente para acá. Cuando una persona adulta se atraganta, los signos clásicos son las manos al cuello, la cara de angustia, ahí está la cara de angustia, la desesperación por no poder respirar. Cuando una persona tiene esa cara de angustia, la desesperación de no poder respirar, yo puedo suponer que se está atragantando. Lo que debo de hacer es revisar el área, acercarme, pero considerando en dónde está la persona que se está atragantando. Y eso es importante, porque si la persona está justo en el cubo de la escalera y si llegara a desmayar, me voy a ir con la persona al cubo de la escalera. Si la persona está atrás de una cafetera con agua caliente y al momento de quedar inconsciente nos podemos quemar. Por eso es importante revisar el área. Me acerco a la persona, la voy a tomar del brazo y le voy a preguntar, ¿te estás ahogando? ¿Te estás ahogando? Es importante la pregunta. Ustedes ya saben que es un atragantamiento, pero el atragantamiento puede darse en dos modalidades, obstrucción parcial u obstrucción total. Cuando yo le pregunto, ¿te estás ahogando? Y se le hace ruidos, indica que es una obstrucción parcial. Y en una obstrucción parcial, lo que debemos de hacer simplemente es motivarla a que tosa. Tose, tose, sácalo, tose, tose, sin miedo, tose. La tos es el mecanismo natural del cuerpo para despejar aquello que entra en la vía respiratoria. La tos es mucho más efectiva para despejar ese conducto aéreo. Yo la tomo del brazo porque el pánico de no poder respirar puede hacer que Itzel salga corriendo a buscar ayuda, lo cual sería un grave error, porque al correr los músculos requieren de más oxígeno y quedaría inconsciente en menor tiempo. Por ello es importante motivarla a que tosa. Tose, tose, no den golpes en la espalda, no le des de tomar ni agua ni refresco, no le ofrezcas plátano, migajón o tortilla, eso no ayuda en este tipo de urgencias y lo hace mucho más grave. Si Itzel está tosiendo, me indica que es una obstrucción parcial y lo que tengo que hacer es motivarla a que tose. Pero si en este momento Itzel, al estar tosiendo súbitamente, deja de hacer ruido, no puede respirar, se acaba de presentar una obstrucción total. Por lo tanto, voy a aplicar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich en el adulto consiste en la siguiente manera. Me coloco por atrás de la persona. Voy a meter una pierna en medio de sus piernas y la voy a inclinar ligeramente hacia mí. El siguiente paso es ubicar el ombligo, la cicatriz umbilical. La manera de hacerlo es, con el dedo índice, toca el esternón de la persona. Bájalo en línea recta y vas a encontrar el ombligo. Forma el puño con la otra mano y lo vas a colocar por arriba del dedo. Es muy importante que quede cercano a la cicatriz umbilical. Quitas el dedo de referencia, abrazas el puño, separas tus codos y el movimiento lo haces hacia adentro y hacia arriba. ¿No salió? Otra vez. ¿No salió? Otra vez. ¿No salió? Otra vez. Ahí está. El movimiento tiene que ir de menor a mayor intensidad. Vas a realizarlo 1, 2, 3, 4, las veces que se requiera. Por lo regular, entre el segundo y el tercer apretón, se puede despejar el conducto aéreo. Es importante que ubiques el esternón, el ombligo y coloques el puño. Un error es pensar que la maniobra se hace a esta altura y aquí no se debe de realizar. La ubicación del ombligo es importante porque te da la zona donde vas a realizar los movimientos que van hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres. Ok, eso fue atragantamientos. Ahora, ¿qué tenemos? Justo la maniobra Heimlich, ¿no? Lo que también hemos visto en el video anterior. La manipulación de Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona está ahogándose, perdón. Si está solo y si está ahogándose, puede tratarse de desplazar el objeto a su garganta o laringe realizando la maniobra de Heimlich usted
mismo. Vamos a ver en este video cómo aplicar también nosotros mismos esta técnica si no tenemos a alguien que nos brinde esa técnica. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la asfixia por atragantamiento, es decir, cuando un objeto se atora en la vía aérea que va desde la nariz hasta los pulmones. Vamos a suponer que estamos en una reunión comiendo y platicando y alguna de las personas, al estar hablando y comiendo, se atoró un pedazo de comida o algún objeto en su vía aérea. En este caso, tu actitud puede salvar la vida de ese paciente, ya que cuentas con 4 minutos para actuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la maniobra de Heimlich, una maniobra internacional. Primero que nada, si el paciente está tosiendo, hay que dejar que tosa. No debemos de ofrecer agua ni pan, ni tampoco dar palmaditas sobre la espalda, ya que si está tosiendo, significa que está respirando y que está intentando él solo sacar el objeto de su vía aérea. Ahora, si el paciente deja de respirar o pone sus manos sobre el cuello, que es un signo de asfixia mundial, en ese caso vamos a proceder con la maniobra de Heimlich. Vamos a pedirle a nuestro invitado que nos ayude a mostrarles la maniobra de Heimlich. Primero que nada, nos ponemos en la parte de atrás del paciente. Vamos a colocar nuestras manos alrededor de su abdomen, abajo de su esternón, pero arriba de su ombligo. Vamos a realizar un puño con nuestra mano dominante, en este caso la derecha, y vamos a colocar el pulgar dentro del puño. Vamos a colocarlo abajo del esternón y arriba del ombligo, y con la otra mano vamos a hacer presión. Una vez que tenemos esta posición, vamos a apretar fuerte en una sola ocasión, de una posición en que hagamos que el diafragma y los músculos respiratorios saquen todo el aire de los pulmones a través de la tráquea y de esta manera salga el objeto que está obstruyendo la vida. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Las veces que sean necesarias para que nuestro paciente pueda sacar el objeto. Recuerden, es abajo del esternón, encima del ombligo, con un puño de la mano dominante y con el otro vamos a hacer un movimiento fuerte y seco. Esta es la maniobra de Heimlich. En caso de que el paciente deje de respirar por algunos minutos, se va a marear. En ese caso, tenemos que colocarlo sobre el piso y con la misma posición de las manos vamos a hacer el mismo movimiento hacia adentro y hacia arriba. Se va a colocar nuestro paciente en posición acostado sobre el suelo. Si pasa varios minutos y el paciente no puede sacar el objeto de su vía aérea, seguramente se va a marear o se va a desmayar. En ese caso lo colocamos sobre el piso, cuidando mucho lo que es la cabeza. Ponemos nuestra mano en puño como les había mencionado y la otra mano encima. Vamos a colocarla debajo del esternón y encima del ombligo y vamos a hacer 2 movimientos. Uno va a ser hacia adentro y el otro va a ser hacia arriba. La idea es desplazar el aire de los pulmones hacia la tráquea y que podamos retirar el objeto. Una vez que el objeto se retiró de la tráquea, se va a encontrar en la boca. Vamos a meter 1 o 2 dedos y vamos a retirar el objeto y con esto el paciente va a poder respirar. Esta fue la maniobra de Heimlich. Espero que con esta simple maniobra ustedes puedan salvar una vida. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Una consulta, y por ejemplo, yo tengo un familiar que tiene unos problemas pulmonares y hay veces que se ahoga y se desespera y es como que si le faltara el aire, porque, bueno, ella tiene fibrosis pulmonar, pero en ese caso no sé qué se haría, si se hace lo mismo o es solamente cuando una persona se está atorando y eso, no sé. No, solamente es por atragantamiento, no por un tema pulmonar, ya esto es otro tema, ya no se aplica esa técnica potencialmente, porque lo dañarías. Ya, está bien, gracias. Ok, sí.
Profe, Buenas noches, otra, una, disculpe. ¿Y esa maniobra cuánto tiempo debe durar para Hasta evitar complicación? hasta que expulse el objeto que está ocasionando el atragantamiento. profe, buenas noches. Gracias. En caso de atragantamiento de un menor de 1 o 2 años, ¿aplico la misma técnica? Sí, pero con menos intensidad en la fuerza, ya que los niños, el tema óseo no es tan fuerte como el de los adultos. Ok, gracias. Doctor, buenas noches. Disculpe, si la persona es obesa, ¿cómo la maniobra de Helmich serviría también para eso? Igual, pero sí, la persona que está aplicando también tendría que tener esa fuerza o esa capacidad también para poder actuar con esa persona obesa. Sí, funciona para cualquier tipo de persona. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Mi nombre es David Alba, soy voluntario. Más alta que... ¿Me escucha? A ver, señorita, ¿no le escuché bien? Sí. Primero la señorita, después con usted, caballero, por favor. En todo caso, si la persona que se está atragantando es mucho más alta que yo, ¿cómo podría ser? Ahí sí. Lo que pasa es que esa técnica, si yo la voy a aplicar, había forma también de yo estar siempre a la altura, como indica aquí, debajo del esternón y por encima del ombligo. Si soy muy bajita y la persona es muy alta, como puede ser el caso, también la forma tal vez yo de tener una especie de banquito o algo así, para yo estar a la altura del lugar de donde se va a hacer la maniobra de Heimlich. Si hay una persona que lo puede hacer y yo lo puedo guiar, también, no hay problema. Ya, Sí, muchas continuamos. Sí, Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer un pequeño aporte respecto al tema que se está tratando. Mi nombre es David Alba, soy voluntario de la Cruz Roja, filial provincial del Santa. Mire, respecto a lo que preguntaba una de las asistentes, de las participantes de esta sala, lo que es desatragantamiento en niños, se maneja otra técnica. Nosotros en Cruz Roja manejamos otra técnica, se hace con los 2 dedos, pero hay que explicarle a la persona a qué altura del abdomen puede hacerlo. Y lo que explicaba respecto a la maniobra de Heimlich en una persona atragantada que es de gran volumen corporal, en Cruz Roja se maneja el protocolo de la estimulación del diafragma para poder expulsar el aire a través de los pulmones y la tráquea, pero utilizando una silla de madera, ¿no? A la altura también de 2 dedos hacia arriba del ombligo para poder ayudarla para que pueda expulsar el objeto extraño en la vía aérea. O también nosotros manejamos el RCP para atragantados. En este caso, que no podamos, nuestro brazo no va a poder rodear totalmente el diámetro del cuerpo de la persona. Lo acostamos en posición de RCP y se le hace RCP para atragantar. Muchas gracias. Sí, va a depender mucho de la situación, ¿no? Del paciente, de nosotros, sí. Acá también la norma general, ¿no? Hay muchos casos que podemos ver de diferentes situaciones. Intoxicaciones. Ante la sospecha de intoxicaciones es vital, importante conocer el producto causante. Acá vienen las preguntas básicas. ¿Qué producto se ha manejado y en qué cantidad? ¿Cuándo y durante cuánto tiempo se ha manejado? ¿Qué tipo de síntomas se ha observado? ¿Había tomado alcohol o alguna medicina previa? ¿No? Vamos a ver también el siguiente caso. Según la etiología, los tóxicos o las intoxicaciones las podemos clasificar accidentales, profesionales, que estamos en el área de trabajo, intencional, cuando lo usamos con fines suicidas, epidemiológica, cuando afecta a una comunidad, rural, en las fumigaciones que se dan en el campo, y social, consumo excesivo de drogas o alcohol. Según la vía de absorción, las intoxicaciones se clasifican en ingestión,
que puede ser por sustancias corrosivas, las cuales causan quemaduras alrededor de la boca, las mucosas orales o la lengua, derivados del petróleo o alimentos que causan náuseas, vómitos, respiración y pulso débil y diarrea, depresores del sistema nervioso central que pueden causar obnubilación, coma, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio, y metales pesados que producen manifestaciones gastrointestinales, hepáticas y renales. Si el tóxico es inhalado, se puede presentar brote cutáneo, comezón, irritación de ojos, vías respiratorias y mucosas, náuseas, vómitos, trastornos auditivos, del habla y visuales, respiración dificultosa acompañada de tos, delirio, agitación, fatiga, letargo y coma. Si el tóxico se absorbe por la piel y las mucosas, puede presentar dolor de cabeza, visión borrosa, sudoración y salivación excesivas, dolor abdominal y diarrea, confusión mental, coma y muerte. Es fácil reconocer una intoxicación, pues la víctima generalmente presenta confusión y nerviosismo, salivación excesiva, dificultad para respirar, irritación y erupciones en la piel, pupilas contraídas, dolor abdominal y diarrea, al igual que desmayos. ¿Cómo prestar los primeros auxilios a una persona intoxicada? Trate de averiguar el tipo de tóxico, la vía de absorción y el tiempo que ha transcurrido. Revise el lugar para averiguar lo sucedido y evitar más riesgos. Aleja al lesionado de la fuente de envenenamiento, en especial cuando el tóxico es un gas. Revise el estado de conciencia del lesionado y verifique si ésta respira y tiene pulso, con la mnemotecnia A, B, D, I. Alerta, voz, dolor, inconsciencia. Mantenga las vías respiratorias libres de secreciones. Si el lesionado está consciente, hágale preguntas para tener mayor información. Afloje la ropa si está apretada, pero manténgalo abrigado. Si el lesionado presenta quemaduras en los labios o en la boca, aplique la abundante agua fría. Si presenta vómito, recoja una muestra para que sea llevada al laboratorio. Colóquelo en posición lateral de seguridad. Si está seguro del tipo de tóxico ingerido y está indicado provocar el vómito, hágalo. En caso de intoxicación por inhalación, el auxiliador debe cubrirse la piel, boca y nariz con un pañuelo húmedo para evitar daños. Al igual, debe ingresar al sitio de la intoxicación agachado. Cuando hay intoxicaciones por gases, evite encender fósforo o accionar el interruptor de la luz. Cuando se presenten intoxicaciones por piel y mucosas, evite que su piel entre en contacto con la ropa del lesionado. Ubique al lesionado debajo del chorro de agua teniendo puesta la ropa para eliminar la sustancia tóxica. Traslade al intoxicado lo más pronto posible a un centro asistencial. Si el tóxico entró en los ojos, separe lentamente los párpados y lave con abundante agua. Si la víctima entra en paro cardiorrespiratorio, aplique la secuencia de reanimación cardiopulmonar. Justo viene aquí el tema de ERCP. Las maniobras de ERCP básicas tratan de sustituir la falta de respiración, ejecutando la ventilación artificial mediante la técnica conocida como ventilación boca a boca y la falta de latidos cardíacos, ejecutando compresiones torácicas, es decir, mediante el masaje cardíaco, como vamos a ver a continuación. Reanimación cardiopulmonar. En adultos, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca que requiere de asistencia inmediata. El inicio oportuno de maniobras de ERCP puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio? La persona no responde cuando le hablas o tocas. El tórax no se mueve. Está flácida, fría y pálida. ¿Qué hacer? Mueve a la víctima enérgicamente. Pregunta, ¿se encuentra bien? Si no responde y no respira con normalidad, llama al servicio de emergencia, activando el altavoz de tu teléfono móvil y solicita un desfibrilador externo automático. Rápidamente, inicia las compresiones torácicas. Coloca el talón de una mano en el centro del tórax y apoya la otra mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Aplica 30 compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre compresiones sin despegar las manos del paciente. A continuación, se deben aplicar las ventilaciones. Coloca tu boca sobre la boca de la víctima y cierra su nariz con los dedos.
Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Aplica 2 ventilaciones de 1 segundo. Asegúrate que el tórax se expande cuando insuflas aire. Continúa hasta completar 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay otro reanimador, se debe intercambiar hasta que llegue el equipo avanzado. Si la persona tose o se mueve, detén las maniobras y gíralo hacia un costado, en la posición de recuperación. En niños de 1 año hasta la pubertad, las compresiones se realizan en el centro del tórax con el talón de 1 o 2 manos, dependiendo de su tamaño. En lactantes menores de 1 año, comprime el tórax con 2 dedos, bajo una línea imaginaria entre los 2 pezones. La profundidad de las compresiones es de al menos 1/3 del diámetro del tórax. Las ventilaciones se realizan cubriendo la boca y nariz del lactante. Uso del desfibrilador externo automático. La desfibrilación emite una corriente continua al corazón para que pueda retomar su ritmo eléctrico normal. Este equipo se encuentra en algunos lugares públicos. Si dispones de uno, utilízalo de manera inmediata. Incluso antes de iniciar RCP, se debe encender y seguir las instrucciones verbales. Si no, debes iniciar RCP hasta que cuentes con uno o llegue ayuda médica especializada. Las maniobras de RCP deben ser aprendidas en talleres prácticos para un instructor especializado. Inscríbete en nuestros talleres. Ok, continuamos. El triaje, ¿no? Es un protocolo de intervención, es un método de selección y clasificación del paciente, ¿no? Para ver el estado de emergencia en el cual ingresa al paciente en un centro de salud. Igual tenemos el tema de quemaduras y tenemos el tema de las movilizaciones que vamos a ver a continuación, los 3 temas. Hola, mi nombre es Pablo Zambrano, yo soy el jefe del servicio de urgencias de la Clínica Medellín. Les quiero contar hoy cómo funciona nuestro servicio de urgencias. El servicio de urgencias de la Clínica Medellín es un servicio de alta complejidad. Esto quiere decir que está enfocado a pacientes con enfermedades graves que acuden todos los días a nuestra institución y que requieren de altas especialidades. Para garantizar la oportuna atención de estos pacientes, nosotros hacemos un proceso de selección y de clasificación de estos pacientes, desde el ingreso de ellos a la sala de espera. Buscamos con esto garantizar la oportunidad, de manera que los pacientes que están realmente graves y que requieren una atención en urgencias, pues entren primero que otros pacientes que no requieren esa atención. Para esto se creó un sistema de clasificación de pacientes que se llama triaje. Hola, mi nombre es Diana Zapata, soy enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias de la Clínica Medellín. Hoy les voy a explicar sobre el proceso del triaje. Una vez el paciente ingresa a la clínica solicitando una atención para el servicio de urgencias, entonces toma un turno, se le hace un ingreso institucional al sistema con los datos básicos de identificación. Posteriormente la enfermera de triaje la llama al consultorio, un personal de profesionales de enfermería capacitado para realizar dicha función. Ellos valoran las constantes vitales del paciente, el cuadro clínico que presenta y dependiendo de eso establecen qué riesgo tiene el paciente para la vida en ese momento. Posteriormente hacen la priorización para el paso de atención a las salas. Bueno, una vez el paciente entra al consultorio de triaje y es evaluado por la enfermera, tenemos en cuenta algunas variables fisiológicas con el fin de asegurarnos que la clasificación sea correcta. Dentro de esas tenemos los signos vitales y los hallazgos clínicos del paciente. Los signos vitales están constituidos por la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la pulsoximetría que nos mide cómo está el oxígeno en la sangre y en la escala de dolor. Basado en esto, además de los hallazgos clínicos, porque hacemos un examen físico y un interrogatorio muy rápido al paciente, definimos cuál debe ser la clasificación y definimos los 5 niveles de triaje. Como ustedes saben, va de 1 a 5 y con base en esto es la prioridad de la atención de los pacientes. ¿Qué son los primeros auxilios? Son los procedimientos terapéuticos no profesionales urgentes aplicados a una víctima de accidente o enfermedad repentina en tanto llega el tratamiento especializado. ¿Sabes cómo actuar si tú o alguien cercano a ti sufre alguna quemadura? Verifica que no exista algún riesgo en el entorno, como por ejemplo fuego o alguna fuga de gas.
Haz una vista panorámica del lugar, evalúa la situación e identifica si se trata de una quemadura de primer, segundo o tercer grado. Si es una quemadura de primer grado, la víctima tendrá enrojecimiento, piel seca, ardor e inflamación, ya que esta daña una capa superficial de la piel. Si tiene ámpulas, es una quemadura de segundo grado que afecta la segunda capa de piel. Una quemadura de tercer grado implica la destrucción de músculos, nervios, piel y huesos y no habrá dolor porque se destruyen las terminaciones nerviosas. Si la quemadura fue causada por fuego, remueve la ropa que no esté pegada. Enfría la zona quemada con agua a temperatura ambiente hasta que alivie el dolor. Cubre la zona con una gasa o una tela húmeda sin ejercer presión. Finalmente, cubre la gasa previamente colocada con otra gasa o una tela húmeda y limpia. Ya sea que la quemadura haya sido causada por el fuego, vapor, sólidos incandescentes como el carbón o algún metal caliente, electricidad, fricción, ácido o corrosivo, es importante que no apliques remedios caseros ni rompas ampollas. Para evitar las quemaduras te recomendamos mantener alejados a las niñas y niños de la cocina. No permitas que jueguen con fuegos artificiales, cerillos o encendedores. No realices trabajos de mantenimiento relacionados con electricidad si no estás capacitado. Mejor llama a un especialista. Si es una emergencia, llama de inmediato al 911 para enviarte los servicios médicos necesarios. Ok, entonces, con estas técnicas, con estos últimos videos, hemos visto técnicas de primeros auxilios que pueden ayudar, salvar muchas vidas. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ahí va en lo que es primario y secundario, una recomendación siempre. Yo creo que no debemos de tocar hacer la evaluación primaria a mujeres, en el caso de que somos varones, porque he visto situaciones que han pasado que una vez se ha dado una primera respuesta de emergencia, se ha hecho esa evaluación y después ha venido una denuncia de que ha habido tocamientos indebidos, etcétera, etcétera y cosas. Entonces, una acotación de esa, hay que siempre, si es una evaluación y entre los curiosos hay una mujer, el líder de la primera respuesta de emergencia puede pedir el apoyo a una mujer, ¿no? Sí, ahora, sobre la otra técnica de movilización del paciente, el personal, el emergencista que está encima cruzando el paciente no debe hacerlo, porque tiene tendencia a que se pueda caer al paciente y lo pueda lastimar peor. No se trabaja, o sea, si se trabaja a los costados, en la parte de cabeza y parte de piernas, ¿no? Y en los laterales. Esa es mi acotación. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy importantes sus acotaciones. Recuerden que todas las técnicas requieren mucho de nuestro criterio y sentido común, por favor. Entonces, todas las técnicas obedecen a manejar el paso a paso, el procedimiento correctamente. Y si por ahí tenemos alguna duda, por favor, mejor pedir apoyo o soporte para poder actuar ante un accidente y aplicar los primeros auxilios. Muy bien, esto fue nuestro curso de primeros auxilios. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su asistencia y participación. Y esperemos encontrarnos en un curso más adelante. Conmigo yo me despido. Muchas gracias. Les dejo un abrazo. Bendiciones. Que pasen unas felices fiestas y que tengamos un mejor año. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.